Ven a este lugar, ven a este lugar. Ahora, en Radio Oliva. Llena hoy mi vida, Señor. El Ministerio A Dios sea la gloria presenta su programa. Se oye, ven a este lugar. Nuevo comienzo. Ven a este lugar. Nuevo comienzo. Ven a este lugar. Nuevo comienzo. Y la dirección, los pastores Raúl Niño y Marisa Pires. Nuevo comienzo. Un programa que te anima. Un programa que te alienta a volver a comenzar. Ministerio A Dios sea la gloria, presentando su programa Nuevo Comienzo. Con ustedes ya quedan sus conductores. Dios te bendiga, querido hermano, oyentes, amigos, y a toda la audiencia, un abrazo muy grande. Saludo al pastor Raúl Niño. Esto es Nuevo Comienzo. Bueno, estamos nuevamente en esta tarde para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Hace poco alguien me dijo por ahí en la radio, no es bueno dar enseñanza, sino más bien un mensaje evangelístico. Yo encuentro en la Biblia que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y analizando la Biblia puedo encontrar que durante todo el peregrinaje de nuestro Señor Jesucristo en su año de ministerio, él recorría ciudades y aldeas, dice la palabra de Dios. No tenía un templo donde él estaba o una iglesia donde él congregaba a la gente, sino que lo encontramos a la orilla del mar, lo encontramos en los montes, en la montaña, predicando, y nunca bajo techo, salvo cuando iba a las sinagogas para enseñar. Y bueno, llevaba un mensaje allí, exhortando también a los escribas, a los fariseos, pero siempre transmitía. Y si leemos la escritura encontramos que dice de esta manera: Jesús enseñaba y predicaba, Jesús enseñaba y predicaba la palabra. Así que el momento de reflexión que Dios nos ha entregado a través de este programa, que sea de mucha bendición para tu vida y que puedas aprender. Y si te encontrás que a través de las enseñanzas que estás recibiendo, a través de la palabra de Dios, te está declarando que estás en el lugar equivocado, bueno, mi consejo es que busques un lugar donde se te hable la verdad y que se adore a Dios con un corazón íntegro y le alabe a Dios. Por supuesto que no todas las iglesias que están en el mundo son perfectas, todos cometemos errores, pero irse a un extremo en el engaño, en la mentira, es saber de discernir y darse cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Querido hermano, no se deje usted dominar por momentos de emociones, parte emotiva de un espectáculo o algo que se le presente, porque esto sucedió también en el palacio de Acab, donde 400 profetas hicieron danzaron, profetizaron, le profetizaron la victoria a Acab, volver victorioso y de destruir a sus enemigos. Y allí 400 hombres siendo poseídos por un espíritu que a la vez también daban un espectáculo y
presentaban también en aquel lugar, aparte del espectáculo, se manifestaba una presencia que producía algo emotivo, que daba la sensación de que era Dios el que estaba hablando, y sin embargo había un espíritu malo que estaba en los 400 profetas, un solo profeta que estaba al margen, marginado por el rey y por ese lugar, llamado Micaía, dijo la verdad que el rey iba a morir en aquella guerra, y tal cual él lo proclamó, aunque le costó la cárcel decir la verdad, sin embargo lo dijo, y el rey pereció de esta forma como él lo había declarado. Así que recordemos, el diablo se viste de ángel de luz, el diablo imita la presencia de Dios, el diablo también, su ministro, dice que se presenta como flama de fuego y parecen fogosos. Mira, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos los discípulos reunidos, y dice que allí descendió la presencia de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y aquel día dice que fueron repartidos lenguas de fuego que cayó, se asentó en la cabeza de cada uno de aquellos 120 que estaba allá en aquel lugar. Dice que inmediatamente lo que provocó ese encuentro y esa llenura del Espíritu Santo no fue una emoción momentánea del momento que estaban encerrados ahí adentro, sino que provocó que se abran las puertas, salir al mundo exterior, conectarse con la gente, con aquello que, inclusive aquellos mismos que habían crucificado a Jesús, a quienes lo confrontó Pedro y le dijo: yo vengo a hablarle acerca de este Cristo a quien ustedes lo crucificaron. Se le dio el coraje, el valor para salir allí, como dijo el Señor Jesús, y recibiréis poder cuando sean investidos del Espíritu Santo, de poder, y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y así que la llenura del Espíritu Santo no fue solamente un momento de emoción como se vive en algunos lugares, sino que provocó que los discípulos abran la puerta, salgan hacia afuera y dejen el aislamiento, dejen de estar profetizándose uno a otro, estar predicándose uno a otro, sino que ahora apuntarse a aquellas almas que estaban perdidas. Escuché otro comentario que dijeron: en este barrio ya la mayoría fueron predicadas, pero no han entendido el mensaje. Si una y otra vez tenés que predicar, hacelo. Si es que el Espíritu Santo ha llenado tu corazón como siervo, como hombre o mujer de Dios, abrí las puertas si estás lleno de Dios y salí hacia afuera, porque el estar lleno de Dios no significa que solamente viva en un encierro, produciendo solamente espectáculo para una atracción. Esto sucede en los circos, sucede en los teatros, pero no en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios recibe nutrición de la palabra, enseñanza, motivación y un impulso a salir hacia afuera. Si te quedas hacia adentro, solamente estás haciendo lo que hacen muchas sectas, un aislamiento, donde te encerrás formando un círculo y le cerrás puertas a aquellos que realmente no conocen a Cristo. Así que si recibiste la llenura del Espíritu Santo, la primera manifestación es salir hacia afuera. Recordemos en un momento, antes de ir a la palabra, que cuando la mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús provocó algo en ella, que se quede con Jesús en el pozo, o que se vaya al pueblo. El encuentro con Jesús le hizo salir del estado religioso, salir de ese pozo donde ella iba a traer agua, y corrió al pueblo para decirle: encontré al Cristo, encontré al Mesías. Tal es así que la multitud vinieron a donde estaba Jesucristo, y luego proclamaron ellos diciendo: ya no creemos solamente por lo que tú dices, mujer, sino que ahora nosotros lo estamos oyendo. Cuando aquel gadareno, liberado de una legión de demonios, tiene un encuentro con Jesús y es libre, dice que inmediatamente Jesús, cuando él parte del lugar, le dice: vete a los tuyos, vete
a tus familiares, tus amigos, tus parientes, tus conocidos, vete a tu pueblo y anunciarle la maravilla que Dios hizo contigo y cómo tuvo misericordia. Así que aquel gadareno que tuvo el encuentro con Jesús, su vida inmediatamente provocó salir y encontrarse con aquella gente misma que le tenían miedo, para decirle: mi vida cambió, Cristo transformó mi vida, encontré al Cristo. Así que si vos decís que has encontrado ya al Cristo, de que Cristo está en tu corazón y que cada día te llena más de Dios, que tiene que provocar la salida para salir al mundo exterior y predicar y anunciar el Evangelio. Este medio que Dios nos entregó a través de este programa, el Nuevo Comienzo, es una forma también de desplazarnos y llegar a tantos hogares, tantas familias y tantos lugares de cristianos que todavía están desorientados y que están viviendo bajo el efecto de la emoción. Anoche hablaba con un grupo de hermanos y mientras estábamos en el tema de la consejería, una de las cosas que le he planteado a ellos era la motivación de la oración. Y por supuesto que a ninguno de los que estaba allí le gustaba orar. Y seamos sinceros, usted que está del otro lado tampoco te gusta orar. Tal vez si tuviste un encuentro profundo con Dios, puede ser que en ese sentido sí te guste hacer algo, te guste orar, pero hay otros que solamente son simpatizantes, que van a la iglesia, no les gustan orar, aunque tienen buenos talentos, cantan muy bien, desarrollan y desempeñan buena tarea, aunque sean también predicadores, pero les gusta poco orar, poco les gusta doblar sus rodillas, son más calculadores y razonan en sus pensamientos y en sus propias ideas, y bueno, y sacan conclusiones para transmitir un mensaje, pero aquellos que oran tienen revelación de Dios. Escuche, no todos son hombres y mujeres de oración que le guste orar, sino que a uno aparentan, pero no le gusta. Jesús mismo tampoco le gustaba ir a Jerusalén y padecer allí, pero dice la Biblia que era necesario que él vaya, como es necesario también orar para que Dios te traiga revelación de su palabra. Así que quiero dejar este comentario para que también encuentre una motivación. Cada vez que vas a orar, el objetivo de tu oración es una charla, no un verso, no una frase escrita, no una forma de expresarte utilizando palabras, hasta inclusive palabras refinadas, para poder tratar de doblegar la voluntad de Dios para que Dios haga o conceda tus caprichos, sino sencillamente cuando orar tenés que expresarte claramente delante de Dios y entregarle tus peticiones tal cual lo sentís en tu corazón y hablar con toda sinceridad. Por ejemplo, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Ellos querían saber cómo tenían que orar. Y bueno, hay veces que se usa frase como si fuera un verso, cosa que hacen en otras religiones. Usted sea con un corazón abierto, sincero a Dios, para que Dios le pueda bendecir y pueda escuchar sus oraciones. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, vamos a ver un caso de un hombre que estaba postrado, paralítico, que era traído por sus amigos y puesto a la puerta del templo La Hermosa. Dice la palabra en el capítulo 3 y versículo 1 y 2 del libro de los Hechos. Ahí el hombre, yo le puse el hombre sentado en la puerta, dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Usted note la expresión: lo traían y lo ponían a la puerta del templo para que pidiese limosna de todo lo que iban entrando en el templo. Los judíos acostumbraban a tener sus oraciones y lo hacían 3 veces al día. No sé si usted lo sabía esto, mi querido hermano y amigo, pero quiero que
que se entere de estas cosas si no lo sabe y que aprenda, y que es necesario de que usted tenga un tiempo, un momento a sola con Dios, donde usted pueda expresarse delante de Él con toda libertad, y nuestro Padre Celestial, que Él ya sabe nuestras necesidades, Él quiere escuchar nuestra voz, y cuando Él escucha, cuando nosotros le hablamos, Él también responde, y muchas veces Dios puede decir, no, espérate un poquito, o puede contestarte inmediatamente, o a lo mejor te puede dar una negativa diciendo no, porque eso no te conviene, y es como el padre que ama a su hijo, que a veces no le concede lo que el hijo quiere, porque sabe que no va a saber cómo utilizar. Por ejemplo, una persona que no tiene todavía madurez, no tiene todavía el crecimiento suficiente, regalarle una moto es como entregarle un arma. ¿Para qué? Para que el joven o la jovencita cometa el error de ir a chocar y, bueno, quitarse la vida o lesionarse gravemente. ¿Por qué? Por la imprudencia. Entonces, bueno, que entendamos que nuestro Dios a veces nos dice no porque sabe que hay cosas que nosotros no los vamos a saber utilizar, o que a lo mejor va a hacer que nosotros nos desprendamos de sus manos y vayamos a nuestro propio rumbo. Dice que la palabra que ahí le traían un hombre que era cojo de nacimiento, era un hombre maduro de unos 40 años, que tanto tiempo estaba en esa postura, y fue puesto como todos los días a la puerta del templo, donde pedía limosna. Decía que los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. Esto era una costumbre, un hábito que tenían los judíos. No era que la circunstancia lo obligaba a orar 3 veces al día, porque hay cristianos, y usted va a notar mucho, y tal vez usted sea uno de ellos, que muchas veces aumenta sus oraciones o se desespera en orar, depende de la circunstancia que se le presenta. Cuando las cosas van bien, muchos se olvidan de Dios. Cuando las cosas van mal, son los primeros en doblar su rodilla a pedir socorro. Bueno, los judíos tenían esta costumbre de orar 3 veces al día, y como les decía, era una costumbre, un hábito. Aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en adelante, sobre todo en el versículo 10, nos habla que Daniel se enteró del edicto que el rey había firmado, y entonces entró a su casa, en el lugar donde él estaba viviendo, allí en Babilonia, dice, y abrió la ventana que estaba en su habitación, que daba hacia Jerusalén, y dice que allí se doblaba. ¿Cuánto? 3 veces al día se arrodillaba y oraba a Dios y daba gracia delante de su Dios, y dice cómo lo solía hacer antes. No era que él se enteró de que el rey iba a lanzarlo al foso de los leones, aquello que no hacían o no cumplían con el edicto que el rey había decretado, de que todos fueran al rey a pedirle a él como Dios, hacerle sus peticiones y olvidarse de su Dios. Es como que alguien de repente a usted, mi querido hermano, le diga que busque la forma de conseguir o adorar a alguien y que se olvide de Cristo. La persona que abrazó a Cristo realmente con un sincero corazón no va a negar nunca a Cristo, pero hay muchos cristianos que a lo mejor sí, por el dinero, por la fama, por el poder, se olvidan de Jesús. Yo noto que acá Daniel, cuando él se entera que el rey había firmado el edicto, y si él no hacía sus peticiones a su rey, él iba a ir al foso de los leones. Aún conociendo él lo que iba a suceder, él no se preocupó por aquel edicto, sino que él, como lo solía hacer antes, dice en el versículo 10, como él estaba acostumbrado a hacerlo,
3 veces al día se doblaba delante de su Dios para darle gracia a Dios. No fueron las circunstancias, no fue el momento difícil que se estaba atravesando, no fue el decreto del rey, no fue la amenaza, no fue la circunstancia que lo obligó a él a orar 3 veces al día. Ya era una costumbre que él tenía. Él había disciplinado su vida para vivir una vida de oración. Entonces decía anteriormente que muchas veces nosotros tomamos la oración como un sentir. Yo siento o no siento. Hermano, esto no es así. Usted lo que tiene que hacer es como hacía Daniel, hacer un hábito, una costumbre y saber que es necesario, aunque no le guste, es necesario que usted hable con Dios, que usted tenga un encuentro con Él. Es necesario. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, miren, yo tengo que ir a Jerusalén y allá es necesario de que yo padezca, que sea entregado, azotado, humillado, crucificado y muerto allá en Jerusalén, pero ustedes no se preocupen porque es necesario que yo vaya allá. Sin embargo, Pedro, a los pocos, al tiempo, a la hora de que Jesús le anunció todas estas cosas, se le presenta en el camino y le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Le estaba como impidiendo el paso y Jesús se dio cuenta de que solo aquel que estaba hablando por boca de Pedro era el diablo, porque el diablo es quien contradice a la palabra de Dios. Entonces, tenés que poner una disciplina en tu oración en un momento. No es por el sentir, sino una disciplina como la tenía Daniel. A Daniel no le obligó la circunstancia a orar, sino que él fue a orar porque esto era una costumbre. La circunstancia que se presentó no cambió su costumbre. Él no comenzó a orar ahora por una amenaza, sino que él oraba porque ya estaba acostumbrado, O sea, que no era por el problema que se le presentó, sino continuó orando como lo solía hacer antes, como venía haciéndolo siempre. No era la circunstancia que lo obligaba a orar. El cristiano que ora solamente cuando se le presentan los problemas. Al otro día, cuando las cosas están bien, se solucionaron, entonces se olvidaron de seguir orando. Y usted tiene que hacer una disciplina en su vida, si usted es un buen cristiano, porque cuando vengan los momentos difíciles, usted va a tener de dónde echar mano para recibir un consejo, una palabra que va a venir a su corazón, a su mente, algo que está escrito en la Biblia que le va a producir un aliento. Daniel entendió todas estas cosas y entonces él oraba. Y bueno, él lo solía hacer como lo hacía antes, 3 veces al día. Algunos cristianos, ante las circunstancias, se enojan, ya no quieren orar, algunos dejan de orar como oraban antes, como chicos caprichosos algunos, se enojan y ya no quieren orar más a Dios. La hora de la oración de los judíos estaba dividida en 3 partes. La primera oración era a la hora tercera, que viene a ser las 9 de la mañana, y esa hora era la hora del sacrificio. Luego tenían la segunda hora, que era la hora novena, las 3 de la tarde, la hora en que Jesús muere en la cruz. Esta es la hora de la alabanza y los agradecimientos. Y la última era la tercera hora, la hora duodécima, que era las 6 de la tarde, la puesta del sol. Y oraban 3 veces al día, o sea, la hora tercera, novena y duodécima. Notemos que Juan y Pedro no eligen ni la primera ni la última, sino que eligieron la hora novena para ir al templo a orar. Y esa hora de adoración era la hora de la alabanza. Este era el horario de los agradecimientos, de ofrecer el incienso, de alabanza, de adoración. Así que esa es la hora que él eligió para ir a adorar a Dios en el templo, para orar. Allí también se daban, en ese horario, se daban limosnas a los necesitados. Por eso al paralítico, específicamente en esa hora, lo llevaban y lo sentaban en la puerta del templo para que pidiese limosna. Así que cuando llegaban la gente, él estaba en la puerta extendiendo su mano para ver si alguien le daba
algo. Y allí se juntaban todos los necesitados para pedir ayuda. Se juntaban en una ventana y todos los necesitados, y entre ellos habían de diferentes o de diversas enfermedades que estaban en aquel lugar. Estaban los cojos, por lo cual no le eran permitido entrar al templo por este defecto de la enfermedad, ya que por la ley estaban prohibidos para los judíos que aquella persona defectuosa entrase en el templo para adorar o ofrecer las alabanzas o ofrecer los inciensos, así que no se le permitía. Dice la Biblia en el libro de Levítico, en el capítulo 21 y verso 17, dice la palabra así: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea que por la causa del defecto de la enfermedad no podían entrar para ofrecer ningún sacrificio. Las ayudas se le daba por medio de limosna que se recaudaban por medio de aquellas personas o aquellos cristianos que iban a la oración, de aquellos judíos que entraban allí. Bueno, la ayuda se daba por medio de la recaudación de ofrenda que se le daba para esa ayuda específica. Debemos entonces nosotros diferenciar entre lo que es limosna, ofrenda y diezmo. La ofrenda y el diezmo es para sostener el templo, los ministerios, y la limosna son ayuda caritativa para los necesitados del pueblo. Vean que hay tres tipos de ofrenda: la limosna, que es para la ayuda caritativa, así es para la necesidad. Dios bendiga a aquellas instituciones que tienen acción social dentro de su congregación y bueno, y pueden acceder a las ayudas que se le dan al necesitado, sin excepción de personas, por supuesto, porque muchas veces forman un círculo donde solamente comparten entre ellos y a veces el necesitado está un poquito más afuera, del otro lado de la puerta. Y bueno, seamos el ejemplo nosotros, como lo fueron Pedro y Juan en esta oportunidad, y como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo, que no hizo acepción de personas, sino que atendió tanto al rico, al pobre, al fuerte, al débil, al poderoso. Él no tuvo que diferenciar diciendo esto está con nosotros, esto no. Yo recuerdo en la palabra donde en una oportunidad vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús: Señor, sabe que hay un grupo que echan fuera demonios en tu nombre y nosotros se lo prohibimos. Y Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque aquellos que hablan bien de mí no pueden hablar mal, así que déjenlo. Están usando mi nombre para hacer un bien, déjenlo que lo hagan, no hagan un círculo cerrado, sino permítanle a todos que vengan. Por eso el Señor abrió sus brazos y extendió sus brazos para salvar no a uno, no a un grupo, no a un círculo, no a una institución, sino a la humanidad, para que todo aquello que en él crean no se pierda, más tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Ahora, notamos que ese horario, la hora novena, que era a las 3 de la tarde, se juntaba una ayuda caritativa para los necesitados del pueblo. Por eso en ese horario traían aquel cojo de nacimiento para pedir limosna de todo lo que entraban al templo. Entonces, veamos la característica de este sujeto. Este sujeto no podía entrar al templo, necesitaba que alguien lo transporte hasta allí, hasta la puerta. Segundo, no podía ofrecer, estaba más para recibir que para dar. Ustedes noten, una persona en esas condiciones no está para dar, sino para recibir. ¿Y quién es que le tiene que dar? Sino usted, como hijo de Dios, usted como siervo de Dios, usted como hombre de Dios, usted como iglesia de Jesucristo, tiene la palabra para transmitirle el mensaje de fe, de esperanza, un mensaje que lo aliente, que lo restaure, que lo levante, que lo cure, que lo sane, porque tenemos un Dios que hace milagros, y Él sigue vigente hoy en día, su palabra sigue vigente, y el Señor también haciendo las obras
que hizo en otro tiempo. Debemos poner actitud en esta obra. Así que notemos que aquel paralítico salía a la puerta y estaba esperando recibir limosna, o sea, la ayuda caritativa. Decía que en segundo lugar no podía ofrecer, estaba más para recibir. Tercero, era limitado. ¿Limitado por qué? Porque él no se valía por sí mismo. Una persona que no tiene a Cristo, por más que se le haya predicado y hoy está al margen, está al costado del camino, está quedado, algo aconteció, algo sucedió, tal vez nunca conoció a Cristo, tal vez nunca se convirtió. Usted me puede llegar a decir a mí, pero le hemos hecho una confesión de fe, pero todo lo que usted quiera decir puede ser justificable, pero no es la realidad, no es la verdad, no es lo que dice la Biblia. Esa persona, si está al costado, es porque todavía no tuvo un encuentro con Jesús, por lo tanto está limitada y necesita de que alguien lo transporte, alguien lo lleve. Cuarto, es dependiente de otra persona. Él era traído y puesto en un lugar para pedir ayuda. Dependía de otro. Si otro no lo llevaba, él no podía llegar al lugar. Y así están las almas allá afuera. Mientras la iglesia forma un círculo cerrado, y solamente se presenta espectáculo, y están allá adentro encerrados, allá afuera están muchos que tienen necesidad de ir a la iglesia, pero necesita que alguien los traiga. Están paralíticos espirituales y necesita que alguien los transporte, alguien los lleve, alguien los acerque hacia la iglesia. Y para eso tenemos que entender cuál es la comisión que Jesús ha dado a la iglesia. Ustedes van a notar en la Biblia que ningún pasaje bíblico dice formen un círculo cerrado, aíslense, entren en el aposento, enciérrense y no salgan más de ahí, solamente compartan entre ustedes. En ningún lado dice la Biblia. En la Biblia Jesús enseña que en una oportunidad, hablando en una parábola de la boda, dice que él dijo, la boda está lista, pues vayan a buscar a los invitados. Y cuando fueron, uno se justificaba diciendo, hoy no puedo ir porque tengo que ir a un casamiento, se casan mis hijos. El otro decía, tengo que atender mi negocio. Otro, de diferentes maneras, justificándose. Entonces Jesús dijo, vayan y hagan entrar todo lo que encuentren, porque estos que fueron invitados no son dignos. Ponen tantas excusas, no quieren venir, traigan a los que quieren venir. Y los discípulos dicen que salieron y empezaron a traer gente, y luego que trajeron a todo lo que encontraron en el camino, le dijeron, maestro, ya hemos traído a todos los que están acá cerca, y todavía queda lugar. Salgan hacia afuera, vayan hacia afuera. Mira lo que provoca el encuentro con Jesús. Salgan hacia afuera y obliguen a entrar a todos aquellos que están. Y allí entraron cojos, mancos, ciegos, paralíticos, de todas clases, con diferentes enfermedades, aquella boda. Pero los que eran invitados, que no fueron dignos, quedan afuera, dice. Así que si tuviste un encuentro con Jesús, se tiene que provocar esta salida, no un aislamiento, no un encierro. Lamentablemente la iglesia ahora se ha encerrado en 4 paredes y se ha quedado allí y están dando vuelta en círculo como el pueblo de Israel en el desierto, trasladándose de iglesia en iglesia, y cuando haya simpatía en un lugar y le agrada cómo se está predicando o le agrada cómo lo tratan por un momento, bueno, permanecen allí, pero cuando son corregidos, son exhortados, se trasladan a la iglesia vecina que está al lado, y ese círculo lo van realizando continuamente, mientras que allá afuera están esperando muchos paralíticos que necesitan que alguien lo traiga, aunque sea hasta la puerta del templo. Quinto, no podía cruzar el umbral de la puerta. El no poder cruzar el umbral de la puerta está simbolizando que no puede llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser enseñado de que tiene que ser arrepentirse de su pecado, pedir perdón a Dios para que pueda tener un encuentro con Jesús. ¿Y cómo lo van a hacer si no son enseñados? Así que no pueden cruzar hacia la presencia de Dios, permanecen siempre afuera. ¿Cuántos cristianos están dentro de la iglesia, pero están fuera de la presencia de Dios y no sienten nada? ¿Por qué? Porque todavía no se le enseñó
a que se arrepienta del pecado. Hoy las predicaciones son solamente hacer pacto para que Dios te bendiga, hacer pacto para que Dios te sane, hacer pacto para que Dios te salve, pero no escuchamos un mensaje de salvación donde te dice arrepentite de tu pecado. Cuando Jesús levantó a aquel paralítico, le digo, mira, vete y no peques más para que no te vengan males peores. A la mujer adúltera le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Recibían una enseñanza, una corrección. No le dijo, bueno, hace un pacto ahora que vas a ser salvo. Así que, hermano, empecemos a mirar con nuestros ojos espirituales, empecemos a ver la realidad, la verdad de Dios como está escrita, y no caigamos más en el error del engaño y de la mentira. Sexto, permanecía este hombre afuera, sentado en la puerta. Claro, era cojo, de nacimiento, era paralítico de nacimiento, no podía entrar, no se valía por sí solo, necesitaba ayuda. Y séptimo, no podía disfrutar de la presencia de Dios, estaba fuera. Y así le pasa a muchos, están fuera de la presencia de Dios, no pueden disfrutarla. Ahora, él, cuando iba al templo, o era llevado, era traído en el templo, no iba para otra cosa, sino para recibir una ayuda monetaria, algo de mercadería, una ayuda caritativa. ¿Por qué? Porque los judíos en esa hora novena no solamente era de la adoración, de la alabanza, sino que se juntaba una ofrenda especial para el necesitado, y para ayudar a aquellas personas que realmente tenían necesidades. Y entonces, ¿qué hacían? No le permitían entrar en el templo y por una ventana le alcanzaban la ayuda de acuerdo a la necesidad que tenían cada uno. Esto lo hacían a la hora novena. Y así que, pues fíjate que el paralítico estaba esperando recibir una ayuda. Cuando llega Pedro y Juan, nosotros tengamos en cuenta que este punto, una persona enferma interiormente, que tenga rencor, resentimiento, bronca, odio, impureza moral, sexual, está limitada, no tiene movilidad espiritual, necesita sanidad de su alma, sanidad interna. Hay pecado oculto y esto le da derecho legal al diablo para inmovilizarlo, donde queda paralítico. Entonces notemos que este hombre estaba en esas condiciones y muchos están en esas condiciones. Tal vez no sentir la presencia de Dios, tal vez no tener como es motivación en las oraciones, tal vez te cuesta orar, sencillamente porque a lo mejor hay todavía algo en tu corazón que tenés que sacar, como decía anteriormente, que te está esclavizando, un resentimiento, un rencor, odio, bronca, algo que Dios quiere que elimine de tu vida, y para esto necesitas una ayuda. ¿Sabe, hermano? Que usted es la persona que tiene que transportar a esa gente para ayudarlo a salir de esa situación. No es la persona, se tiene que aislar. Si usted se aísla, usted no está cumpliendo con el mandato de Jesucristo. Aunque usted dance, aunque usted hable en lengua, aunque usted salte, aunque usted se regocije en un culto, usted no está cumpliendo la misión que Jesús le encomendó. Usted tiene que salir y traer las almas a los pies de Cristo. Este es el objetivo con el cual Jesús plantó la iglesia acá en la tierra. Entonces decía que estas personas que están en estas condiciones no tienen movilidad espiritual, necesitan sanidad interior, hay pecado oculto y esto le da un derecho legal al diablo. El pecado le da derecho legal al diablo de meterse en la vida de las personas y esclavizarlas. Dice la Biblia en el Salmo 38, dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, y hieden y supuran mi llaga a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado
todo el día, porque mi lomo está lleno de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Vamos a escuchar un temita musical y luego vamos a continuar con esta reflexión. Recuerde, Dios lo llama a usted para que sea un predicador y no para que viva solamente etapa de emoción y de espectáculo dentro de la iglesia. Sé que ha sido fuerte para ti la espera, que has llorado y has tenido que gemir, lo sé muy bien, y que a veces sientes darte por vencido, también lo sé. Levántate que todo no está perdido, aún te queda la fe. Darte por vencido no es la solución, sigue clamando. Ya Dios en el cielo oyó tu oración, Él te responderá y te hará ver el deseo de tu corazón, ya lo verás. Sigue orando, sigue clamando, que tu bendición viene bajando. Sigue orando, que las puertas que tú anhelas pronto se abrirán. Oh, sí, sigue orando, que Dios abrirá camino aún en medio de ese inmenso mar. No desmayes, porque lo que te hace frente se desvanecerá. Sigue orando, que aunque tu batalla es fuerte, Dios por ti hoy peleará. Sigue orando, que las puertas que tú anhelas pronto se abrirán. Oh, sí, sigue orando, que Dios abrirá camino aún en medio de ese inmenso mar. No desmayes, porque lo que te hace frente se desvanecerá. Sigue orando, que aunque tu batalla es fuerte, Dios por ti hoy peleará. Verás que Dios comiente, tendrás tu provisión en medio de las pruebas. Él te hará un vencedor. Sigue orando, que las puertas que tú anhelas pronto se abrirán. Sigue orando, que Dios abrirá camino aún en medio de ese inmenso mar. No desmayes, porque lo que te hace frente Él desvanecerá. Sigue orando, que aunque tu batalla es fuerte, Dios por ti hoy peleará. Verás que Dios no miente, tendrás tu provisión y en medio de las pruebas Él te hará un vencedor. Estás escuchando Radio Oliva. Que las puertas que tú anhelas pronto. Y ahora, amiga, estamos de nuevo. Bueno, como decía, este hombre estaba sentado en la puerta del lado de afuera. ¿Dónde estás sentado en el templo? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? ¿Dónde estás sentado? ¿Del lado de afuera de la presencia de Dios o está Cristo en tu corazón dentro? Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está del lado de afuera. Si abrís tu corazón, Él entra. Y si Él entró en tu corazón, recordad que un encuentro con Cristo provoca que se abran las puertas, que salga y te conecte en el mundo exterior. Cuando Jesús se conectaba con la gente, te vas a encontrar que muchas veces Él estuvo con pecadores, publicanos, con inclusive mujeres de la vida, rameras, pero allí Él estaba para darle un mensaje de fe, de esperanza. Llegó también a aquellos publicanos usureros como Zaqueo, para también transmitirle un mensaje y bueno, liberarlo de ese pecado,
Así que él tuvo una conexión con el mundo exterior y eso es lo que la iglesia tiene que entender, dejar de vivir en un encierro y salir hacia afuera. Este hombre estaba en la parte de afuera. Esto nos enseña que Dios quiere restaurar interiormente al hombre. Él no quiere que esté en la puerta, sino que entre a la presencia de Dios, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, del 3 al 10. Dice cuando dio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, porque eso es lo que primero viene a buscar, una ayuda, una limosna. No buscan los espirituales, sino buscan estas cosas. Así que nota que cuando vinieron a verlo a Jesús, dice, la gente te busca, dice, no vienen a buscarme a mí por lo espiritual que ellos recibieron, sino por el pan que comieron. Así que cuando estaba allí, dice, sentado en la puerta, y vieron que Pedro y Juan se acercaban, él extendió su mano y le rogaba que le den una limosna, porque era la hora de la obra caritativa, donde tenían que darle una ayuda. Y Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. En otras palabras, presta atención a esto. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ello algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se maravillaba, dice la palabra, se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Miren qué tremendo, este paralítico cuando recibe ese milagro, Pedro le dice algo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Usted puede decir lo que tengo te doy? Tal vez puede llegar a decir la palabra, pero ¿tenés a Cristo en tu corazón para transmitir esa bendición y que se produzca algo en la vida de una persona? Dios en esta tarde te presenta también un desafío para que te llenes del Espíritu Santo, porque la misión no está dentro de la iglesia, sino salir afuera y ganar el alma para Cristo. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que dependamos de ese hombre paralítico. Hasta ese momento dependía de limosna, pero cuando Pedro y Juan le transmitieron lo que tengo te doy y le dieron la bendición de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, él se convirtió a Cristo, inmediatamente se sanó y entró al templo por primera vez en 40 años. Ese hombre que no podía cruzar el umbral de la puerta, ahora entra manifestando un gozo tremendo que no sabía cómo expresar y cómo hacerlo, que empezó a saltar y bueno, y a dar... pienso que aquellos gritos de alabanza que daban aturdían, porque todos quedaron espantados, viendo con asombro lo que él hacía, porque nunca vieron algo así. En el templo no sucedía, esta cosa no se permitía, pero él no sabía cómo expresar su agradecimiento, el milagro que recibió, como muchas veces no entendemos. Fíjense que el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, cuando todos recibieron las lenguas repartidas de fuego, ellos experimentan por primera vez la llenura y salen hacia afuera, que no sé qué tipo de desorden habrán producido, de qué manera se movieron. Lo importante es que ellos comenzaron a predicar. Y la gente lo escuchaba, y todos lo escuchaban en su propio idioma, y había de diferentes lugares. Pero algunos por allí decían, están todos borrachos, porque vieron un desorden en ese lugar. Pero Pedro dijo, no, estos no están llenos de mosto, estos están llenos del Espíritu Santo. Y comenzó Pedro a predicarle, tal es así que aquel primer discurso gana 3.000 almas. Ustedes noten que ahora este paralítico causa impacto, asombro en toda la gente que estaban en aquel lugar. ¿Por qué? Porque todos lo vieron entrar, saltar y glorificar a Dios y darle gracias a Dios en el templo, donde por primera vez él entra.
Así que a veces encontramos hermanitos que cuando reciben algo de Dios, a veces se manifiestan de esta manera, y no es que están endemoniados, no es que están mal, sino que están agradecidos. ¿Por qué? Porque han recibido algo tremendo. Tenemos que saber tolerarlo y enseñarle y disciplinarle para que ellos vayan corrigiéndose y, bueno, y vayan haciendo las cosas bien, como a Dios le agrada. Pero a este hombre, ¿quién lo podía detener en ese momento? ¿Quién podía detener el júbilo, el gozo que él sentía? Que en 40 años nunca había entrado ahí adentro, más que estaba parado o recostado en una ventana esperando recibir una limosna. Hoy recibe él el milagro y entra allí saltando, alabando a Dios. Hermano, este es el propósito de Dios, que usted sea sabio y transmita estos mensajes. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no se lo guarde ahí. Si usted tuvo un encuentro con Cristo, demuéstrelo abriendo las puertas, saliendo hacia afuera. Demuéstrelo enseñando a aquel que no conoce a Cristo. Saben que muchas veces creemos que juntar gente en un local, en un templo, es todo. No. En el templo es donde se tiene que enseñar la motivación, se tiene que enseñar a los hermanos que tienen que transmitir el mensaje allá afuera. Usted tiene que ser un ganador de almas. Si no, no estará cumpliendo la misión de Dios. Dios nos quiere a nosotros de este lado del umbral, sino que lo crucemos hacia el otro lado, que crucemos la puerta, que estemos en su presencia. Dios es quien nos sostiene, aunque haya necesidades en este mundo. Si dependemos de Dios, Él es nuestro pastor, y dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él afirma nuestros pies y tobillos. Él quiere entrar, quiere que entres saltando y alabando a Dios. Dios nos quiere sano completamente, sano interiormente, no un enfermo de avaricia, de malo deseo, de codicia, sino una persona sana que transmite un mensaje tal cual lo dijo Pedro: no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién estaba en el corazón? Dice la Biblia: de esta forma, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, que lo que hay en tu interior, lo que hay en tu corazón, por tus palabras, se va a revelar lo que hay ahí adentro. Cuando vos hablas, lo que hay en tu corazón va a ser revelado por tus palabras. Si hay avaricia, solo vas a hablar de plata. Y si está en Cristo, vas a hablar del perdón, de la salvación, y vas a hablar del sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario. Entonces, Él es quien afirma nuestros pies y tobillos, y Dios quiere que usted cause asombro, que marque diferencia, que otros vean y reconozcan el cambio que Dios ha hecho en tu vida, que te vean transformado. Dice la Biblia: le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Le reconocían que aquel hombre que entró saltando, causando asombro, era el que estaba pidiendo limosna. Miren el cambio que Dios hizo en esa vida, porque hay cristianos que hoy se lo ven en la calle y no se nota la diferencia si es cristiano o es del mundo. Dios quiere que usted marque diferencia, que otros puedan decir: este es un siervo, una sierva, un pastor, un evangelista, un hijo de Dios, sobre todo, que haya algo que impacte como impactó aquella mujer samaritana. Dejó su postura religiosa, dejó aquel pozo, corrió a la ciudad y comenzó a hablarle. Una mujer que había cambiado de 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido, y que ahora se encontraba predicándole a la gente, y para que la gente le crean, ellos vieron un cambio en ellos, que no vendrían, vieron el cambio, y ella dijo: encontré el Mesías, y ellos dijeron: realmente lo encontró, vamos a ver. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, dijeron: ya no creemos solamente por lo dicho de esta mujer, sino que ahora creemos porque nosotros lo estamos viendo y lo estamos oyendo. ¡Qué tremendo! Jesucristo cambia nuestra vida, Él nos da una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza
solo lo recibimos si tenemos un encuentro con Jesucristo. A propósito, ¿tuviste un encuentro con Jesús? Si tu vida ha cambiado y es diferente, podríamos decir, o evaluar y decir, acá hay una persona que ha cambiado porque Cristo llegó a su vida. Pero si tu vida sigue siendo la misma, habrá que analizar un poquito y corregir ciertos errores y, bueno, dejarnos instruir, enseñar, pero no dejarnos engañar por aquellos manipuladores, engañadores y mentirosos que han aparecido en estos últimos tiempos. Que Dios te bendiga con esta reflexión y Dios mediante, nos vamos a volver a encontrar el día de mañana con una reflexión de la palabra de Dios. Acordate, disciplina tu vida en esto que es la oración. Disciplina tu vida porque sé sincero contigo mismo, no te gusta orar, pero si disciplina tu vida vas a encontrar motivación. Anoche hice un comentario a los hermanos y una motivación. Le pregunté cuál era la necesidad que tenía y cada uno de ellos expresaron sus necesidades y yo le dije, esa es una motivación. No ore por otra cosa, ora por lo que necesitas. Entrar en la presencia de Dios. Que poco a poco la oración va a ir creciendo y vas a encontrar más motivos de oración. Busca motivos de oración. No sea solamente aquella persona que ora expresando solamente un verso, frases escritas, frases de memoria, sino abrir tu corazón para que Dios pueda bendecirte. Que Dios te bendiga ricamente y te saluda el pastor Raúl Miño, ya la hora avanzada. Ahora una palabra dándole gracias a Dios y bueno, nos encontramos mañana. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad que tú nos diste de poder, Señor, comunicarnos a través de estas ondas radiales. Te pido la bendición en cada oyente y que tú les ayude para que este mensaje, Señor, pueda ayudarlo también a ellos a reflexionar, Señor, y a tener un encuentro contigo. Aquí el mundo exterior lo está esperando, Señor. Trata con esta vida para que sean ganadores de alma en el nombre de Jesús y bendigo a cada uno de ellos. Ayúdalo en cada situación que están viviendo y que las circunstancias, Dios mío, Señor, no lo aplaquen, sino que permanezcan firmes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro. Espacio publicitario.